generalmente los mails los vemos los días miércoles. Posiblemente mañana, si están tus mails, te vamos a poder responder bien en qué comisión estarías o qué tenés que hacer para inscribirte a las que ya están establecidas, ¿sí? ¿De acuerdo? Mañana seguro, quienes hayan enviado un mail a la cátedra, seguramente mañana los estamos respondiendo. Generalmente los días miércoles, en los horarios de la cátedra, vemos un poquito el tema de los mails, porque por ahí los días martes están muy, digamos, muy cargados de trabajos prácticos, teóricos, o sea, mucha actividad que por ahí no nos podemos abocar directamente a responderles. De todas maneras, el trabajo que se está iniciando en las comisiones, saben muy bien ustedes que es un trabajo que se está efectuando para organizarnos, para empezar o que ustedes se ubiquen en el campus, cuál es el lugar donde se van a comunicar con su jefe de trabajos prácticos, dónde se va a subir el material, para ir avanzando un poquito sobre esa metodología, de cómo vamos a ir manejándonos en el año. Así que, pero de todas maneras, el listado definitivo del cursado va a quedar conformado una vez que se termine en Ciudad Guaraní y una vez que pase la mesa de mayo promocional. Así que todavía todo está muy condicional, así que no se preocupen si por ahí todavía no pudieron inscribirse o hay alguna dificultad en ubicar dónde en el campus, o si nos ha pasado que por ahí estaban en la cohorte 2020 y no estaban en la 2021. Pero fue una consulta. Sí. ¿Y cuándo empezarían los prácticos? No, los prácticos están empezando esta semana. Claro, pero la de mañana no hay, ¿verdad? La de mañana, vos estás en la comisión de la mañana, de los miércoles de 8 a 10, Rocío. Claro, mañana es asueto, porque es el día del fonoaudiólogo mañana. Así que, poquito el día de todos, ¿sí? De todos los que están en el camino, de todos los que estamos acá. Así que se declaró asueto institucional, por eso no hay actividades mañana. Pero no te preocupes porque después se equiparan, creo que cae el 25 de mayo o el 24 de mayo, que es feriado puente, y ahí esa semana, en los miércoles va a haber práctico y el resto de las comisiones que tienen los martes y los lunes no van a tener, o sea que no se preocupen si pierden el día de mañana, porque después se equiparan con el feriado de ese 25 de mayo. Bueno, creo que estamos todos. Les quiero comentar que si ustedes ven que por algún momento se me cae la cámara, no se asusten, van a seguir escuchando mi voz, pero estoy con unos problemitas desde ayer, incluso hubo que suspender una clase, que es un combo entre la tensión de la electricidad y el internet. Vieron que cuando se baja, por ahí se me cae el internet, bueno, por ahí si veo que me hace algún cosito así, me apago un minuto la cámara para que tenga mejor señal, Pero no se asusten, que esperemos que salga todo bien. Pero bueno, son las cuestiones que están dando vueltas hasta que se solucione. Bueno, vamos a terminar un poquito con lo que quedaba de Levski principalmente, y luego nos vamos a introducir meramente en su SIG. ¿De acuerdo? Bien, esperen que les voy a compartir el PowerPoint. Díganme ustedes si lo ven. Sí, profe. ¿Se ve? Perfecto. Bien. Bueno, entonces, nos quedaría cerrar un poquito la propuesta que efectúa Levski, ¿verdad? Dentro de todo, a ver,
para cerrar un poquito todo lo que tiene que ver con este tema de las nociones, ¿no? De los antecedentes de las nociones estructuralistas, lo importante es que ustedes tengan en cuenta de estos autores que estamos viendo, es cómo se va efectuando esta modificación en el tipo de estudios lingüísticos, ¿verdad? Levski, por ejemplo, lo que plantea dentro de la descripción de estos antecedentes, tiene que ver con no le efectúa una crítica a la ciencia lingüística en sí misma, sino que lo que va a plantear es esta necesidad del cambio de la metodología, es decir, de la manera de estudiar esa lingüística. Yo estoy acá en el Power, pero quiero admitir, y no sé si no los dejo de compartir. No, lo están viendo ahí, ¿no? Sí. Entonces, bien, gracias. Ustedes son mis ojos cuando estoy en el Power porque todavía esto de todo junto no lo estoy pudiendo llegar a incorporar. No. Bien, nosotros también estamos aprendiendo, es un aprendizaje de todos. Bien, entonces, Levski plantea esta cuestión de que justamente el estructuralismo, las nociones del antecedente del estructuralismo, tienen que ver con un cambio en la modalidad, es una renovación en esa metodología de estudio, en donde ya vimos que los otros autores también planteaban esta cuestión de empezar a estudiar a la lengua en sí misma y con una metodología diferente, y no como un objeto de especulación, como se hacían en otras épocas, en donde no era el estudio de la lengua por sí misma, sino con otro objetivo, ¿verdad? Como ya lo vimos, las diferentes fases que planteaban los autores, sobre todo Benveniste. Esperen porque me había anotado acá algo que les quería decir antes de terminar con Levski, como para que ustedes tengan un cierre de lo más importante de esta bibliografía. Ustedes dentro de la lectura de Benveniste tratan de enfocarse en, digamos, en lo que él efectúa como 4 pilares, podríamos decir. Por un lado, los conceptos de lenguaje y de lengua. Por otro lado, la breve noción que plantea él, ¿no? En cuanto a la historia, hasta llegar a la lingüística moderna, que vimos que tenía sus etapas. Otra cuestión importante dentro de la bibliografía tiene que ver con lo que él describe como el principio fundamental de la lingüística moderna, ¿no es cierto? La lengua forma un sistema. Esa noción de estructura, de ciertos principios de la estructura, también es otro de los puntos importantes a tener en cuenta en la bibliografía. Y finalmente, la definición, digamos, que tiene que ver cuando se elabora esa teoría, ¿no? De la lengua como sistema de signos, tiene que ver con la definición de las unidades en los planos en que participan y la importancia de estas nociones, que tiene que ver un poco con los niveles, que habla de elementos, de niveles, y después ya lo vamos a ver más profundamente también a Benveniste con esto. Eso sería lo principal que ustedes tienen que tener en cuenta en la bibliografía, ¿verdad? De Benveniste. Y bien, y con respecto a lo que tiene que ver con Piaget, los dos aspectos más importantes de la bibliografía de Piaget están vinculados, por un lado, a las características de los estudios lingüísticos en el estructuralismo, y por otro lado, al concepto de estructura y a sus características, ¿verdad? Que es ahí donde fuimos viendo las leyes de composición, que fuimos viendo los conceptos de totalidad, transformaciones y autorregulación. Eso sería como un mapa conceptual para que ustedes tengan en cuenta cuando se acerquen a la lectura de estos autores, ¿sí? Y con respecto a Levski, como recién les decía, el planteo principal que él hace es esta renovación, este cambio en la metodología de estudio de los estructuralistas, y por otro lado, considera que existen conceptos básicos dentro de esa metodología nueva que proponen los estructuralistas, que son los que estamos viendo en esta diapositiva, y que son conceptos vinculados a esta metodología estructuralista. ¿Qué es lo que define él? O sea, como ven en el esquema, estos conceptos se interactúan, pero vamos a definir un poquito en qué consiste esa relación que tienen estos conceptos.
En primer lugar, Levski habla del concepto de modelo. Ustedes lo van a ver en la bibliografía. Dice que el modelo es un constructo, una construcción o formalización teórica, y que se realiza a través de abstracciones y generalizaciones. Son las dos operaciones que vemos allí, abstracción y generalización. Perdón, profe, ¿podrías repetir qué son los modelos? Sí, cómo no. Un concepto de modelo que plantea Levski tiene que ver con que es un constructo. Un constructo significa una construcción o una formalización teórica. En realidad el concepto de modelo justamente es teórico. Vamos a ver que se llega a ese concepto de modelo a través de estas dos descripciones, es decir, la abstracción y la generalización. Yo primero les voy a dar los conceptos de estos términos y luego lo vamos a volver a retomar en las relaciones para que ustedes puedan ver por qué se interactúan o interactúan entre sí. Entonces, ese constructo o esa formalización teórica se va a realizar a través de la abstracción y de la generalización, sigo con el concepto de modelo, de los rasgos más importantes o pertinentes, dice Levski, de esa realidad observada. ¿Está ahí el concepto de modelo? Ahora lo vamos a relacionar mejor. Sí, Entonces, ¿lo puedes repetir? Porque se me cortó un poco. Bueno, a lo mejor estoy hablando muy rápido. No, a mí se me cortó justo la llamada, digamos. Sí, profe, igual un poco rápido. Sí, estoy hablando un poco rápido, bien. Son conceptos para masticar despacito. Bien, vamos a ir más despacio. Estaba apurada porque es como que... pero tengo miedo que se me corte, pero no es una cuestión de metodología, tiene razón. Bien, disculpen. Entonces, vamos a repasar el concepto de modelo. El modelo es un constructo, una construcción o formalización teórica que se realiza a través o a partir de la abstracción y la generalización de los rasgos más importantes o pertinentes de esa realidad observada. Doy un ejemplo para que sea un poquito más ilustrativo. El signo, por ejemplo, mesa. El signo mesa, si nosotros vemos esa palabra, vamos a hablar en términos generales, por ahora no vamos a introducirnos en ningún concepto más específico, simplemente le doy este ejemplo para que sea ilustrativo, para que ustedes puedan proyectar los conceptos que estamos viendo. Cuando yo digo mesa, estoy haciendo uso de mi sistema de la lengua, ¿verdad? Como cualquiera de ustedes si lo dice. Selecciono una serie de sonidos para formar ese signo, ¿verdad? La M, la E, la S, bien. Selecciono una serie de sonidos, los combino y tengo ese aspecto del signo que es el sonido. Por otro lado, cuando yo estoy diciendo mesa, suponiendo que me refiero a ustedes, bueno, la mesa era grande. Por otro lado, cuando estoy evocando a esos sonidos, ese mesa también se relaciona con un concepto que ustedes tienen de mesa, y todos nosotros tenemos de mesa, porque es un concepto que toda nuestra sociedad lo tiene como igual, porque forma parte de ese sistema. Entonces, esos sonidos así ubicados, como los dije, mesa, van a evocar, van a traer, van a convocar a un concepto de mesa, ¿verdad? Que es un mueble, que tiene 4 patas, que puede ser de madera, de plástico, etc. Que sirve para varias funciones. Entonces, ese sería el otro aspecto de la palabra mesa, ¿no es cierto? Lo que es más conceptual. Ahora bien, ¿qué sucede con esta mesa? La mesa concreta en la realidad, ¿verdad? O sea, cualquier mesa que ustedes ven en la realidad, mesa, mesita de madera, de plástico, lo que sea, es un elemento real, ¿verdad? Físico. Pero el signo mesa es una abstracción. Y cuando yo lo utilizo, tanto el sonido como el concepto en ese signo mesa, estoy haciendo una abstracción de los rasgos más importantes, abstracción y generalización. Porque cualquiera de nosotros que diga mesa,
está evocando a ese sonido y a ese concepto, más allá de la mesa a la que me refiera. Yo quizás estoy hablando de la mesa que tengo aquí y ustedes la vinculan a la mesa de su realidad, ¿verdad? Pero esta abstracción, o sea, este poder tomar en cuenta los rasgos más pertinentes o más importantes de ese objeto físico que es mesa, hace que ese concepto y ese sonido se pueda generalizar para toda nuestra sociedad, que cuando cualquiera de nosotros diga mesa, está evocando ese concepto y ese sonido. ¿Se entiende? Profe, una pregunta. ¿A Sí. qué te referís con ese sonido? ¿De cómo se escucha la palabra o qué sería? No entendí esa parte. Cuando hablo de sonido me refiero a la combinación que serían fonemas, pero lo estoy hablando en forma más general para que ustedes lo puedan entender, es la combinación de esos sonidos que elegí para formar la palabra mesa, exactamente. Ok, gracias. De nada. ¿Queda claro el ejemplo para que ustedes puedan entender este planteo de los conceptos? Ahora vamos a seguir analizando los conceptos, pero es importante que les quede claro cuál es el procedimiento que Levski está tratando de poner a nuestro alcance para explicar cómo funciona esa lengua, ¿verdad? Sí, profe. Bien. Entonces, decíamos que ese modelo que justamente, por eso decimos que es teórico, que es un constructo o una construcción teórica, porque no es la realidad concreta que tenemos la mesa, suponete en el ejemplo que veíamos recién, mesa concreta, es algo teórico, ¿verdad? Que lo utilizamos todos a través de poder abstraer y generalizar para toda nuestra sociedad esos rasgos más importantes o más pertinentes de la realidad que estamos observando. Y entonces allí es importante tener en cuenta qué es la abstracción y qué es la generalización. La abstracción tiene que ver con el recurso de ese modelo que recién describíamos, el recurso de ese modelo que se basa en la existencia de una analogía entre el modelo y la realidad, o los determinados aspectos del fenómeno a describir. Entonces, es la abstracción de los aspectos más pertinentes, como decíamos recién. Uno de los procesos u operaciones de los cuales se va a valer ese modelo para poder tomar lo más importante de esa realidad o de ese hecho o el fenómeno que vamos a describir e incorporarlo, en el modelo. Dentro... ¿Profe? Sí. Perdón, ¿puede repetirlo? Sí, lo repito. El concepto. ¿El concepto de abstracción? Sí. Bien. La abstracción sería... la abstracción es un recurso de ese modelo, ¿verdad? Pero se basa principalmente en la existencia de una analogía. Analogía, ¿saben lo que es una analogía? Lo han visto seguramente en psicología evolutiva. La analogía es... ¿Lo tienen al concepto de analogía? Profe, sí lo vimos. Bien, bien, porque por ahí ustedes vayan, porque si por ahí no lo entienden, lo explico, pero bueno, hay conceptos que por ahí los deben ya tener afianzados. Una analogía entre el modelo, ese constructo teórico, y el aspecto del fenómeno que estamos describiendo, o la realidad concreta, física. Lo estoy poniendo en palabras más comunes para que lo entiendan. Después lo van a poder ver. Bueno, estoy utilizando prácticamente las mismas palabras de Levski, pero haciendo el paralelo para que lo puedan entender. Y la Profe, disculpa, sí. disculpa que te interrumpa. No termino de entender el concepto. Ajá. ¿El ejemplo que di recién de mesa? Profe, abstracción no se refiere como a aprendizaje, lo que uno aprende dependiendo de ese modelo. Bueno, el aprendizaje es un proceso, a través en el cual, cuando el niño, por ejemplo, transcurre su proceso de aprendizaje y de aprendizaje del lenguaje, es un proceso en donde esta operación es incorporada en ese proceso. Es decir, el niño primero, ustedes irán viendo en la ontogenia del lenguaje que el niño primero se va a basar en lo concreto, no va a tener posibilidades de poder efectuar esta abstracción. A medida que el niño va evolucionando, que va creciendo, se va desarrollando su proceso cognitivo, esta operación de abstracción también se va efectuando a tal punto que luego, lo han visto también con Piaget, en el crecimiento lógico abstracto, el adolescente casi ya puede trabajar con
términos abstractos, sin necesidad de ver la realidad concreta. Exacto. Y Es un proceso de, ¿sí? Usted con analógicamente se refiere a que, por ejemplo, en el proceso del tiempo que va aprendiendo el niño, por ejemplo, la manera, por ejemplo, los niños de antes aprendían quizás de otra manera y hoy tenemos más herramientas, entonces como que analógicamente antes ellos aprendían quizás con menos recursos y demás. y No, ahora pero tenemos más. yo no me estoy refiriendo al lenguaje, a la adquisición del lenguaje. Hice la referencia recién porque ustedes me lo preguntaron si estaba vinculada a la abstracción con el aprendizaje. Por eso mencioné al niño. Pero yo lo que estoy describiendo de la abstracción es como operación pura en el sistema de lengua. Cuando hablo de analogía, pregunté si tenían el término analogía porque en psicología lo dan, y bueno, ahí salió lo del niño. Analogía se refiere, digamos, a cuando existe una homologación, un paralelo entre lo que es abstracción, es decir, sistema de lengua, que es abstracto, no es concreto, y la realidad concreta de la sociedad que nos rodea, de los muebles, de lo físico, ¿se entiende? Entonces, ¿qué hace esa operación de abstracción? Toma del mundo real los aspectos más importantes, más pertinentes, y que son generales a todos los integrantes de una sociedad que comparten un mismo sistema de lengua, y toma esos elementos pertinentes y los eleva a una categoría de modelo, que es el constructo teórico. Eso es la abstracción. ¿Se entiende? Sí, profe, por mí sí. Bien. A ver, explicamos ahora generalización. Uy, me fui a otro lado. ¿O están viendo bien la diapositiva? No. Sí, la vemos. Bueno, gracias. Cuando hablamos de generalización, que es la otra operación necesaria para poder llegar a esa construcción, a ese modelo, hablamos justamente de los aspectos pertinentes, que los aspectos pertinentes, esos de los que hablábamos, se eligen entre los que son más comunes a categorías enteras de hechos lingüísticos. A categorías enteras de hechos lingüísticos. Entonces, esa generalización permite que un mismo concepto, que si bien en la realidad, en el mundo real, puede tener variedades de color, de forma, de material, etc., lo más importante, lo más pertinente de ese objeto físico será generalizado en la misma comunidad lingüística que comparte ese sistema de lengua. ¿Se entiende? Por eso estas dos operaciones. Se eleva a algo teórico en el sistema de lengua, para hacer un modelo, y a su vez se generaliza entre todas las personas, que, como fuese nuestro caso. Nuestro caso es que todos nosotros compartimos el sistema español del Río de la Plata, ¿verdad? Para comunicarnos. Ese es nuestro sistema. Bien, entonces, para todos poder entendernos y entenderlo el sistema, hemos tenido que realizar estas operaciones. Hemos tenido que abstraer lo más importante de todo el mundo real que nos rodea y a su vez generalizarlos en toda nuestra comunidad lingüística. Y cuando hablamos de pertinente, por eso yo decía lo más pertinente, lo más importante, ese concepto de pertinencia tiene que ver con el rasgo fundamental de un elemento, el más importante, que configura justamente su individualidad y que le va a permitir oponerse y diferenciarse de otro. Por ejemplo, como veníamos viendo el ejemplo de mesa, si nosotros, el rasgo pertinente de mesa, o los rasgos pertinentes de mesa, permitirán que nosotros como sujetos de una comunidad lingüística los abstraemos, los generalizamos para toda nuestra comunidad lingüística, constituimos ese constructo que es nuestro modelo de sistema, ¿no? Y a su vez nos permite diferenciarlo de lo pertinente de otro mueble, como puede ser silla, por ejemplo. Es decir, lo que tiene una mesa, lo más importante de una mesa, no lo tiene una silla porque tiene otras cosas. Por eso estas relaciones, ¿verdad? Para ser descrita como sí misma. ¿Se entiende esto? Sí, profe. Bien. Sí, profe. A mí lo que me gustaría es que ustedes entiendan el concepto, o la relación entre los conceptos. Después
Luego volverán a la bibliografía y repasarán el concepto. Si tienen alguna duda, ya les digo, lo vamos viendo, pero es importante que entiendan, que lo puedan entender en la relación. Después cuando vuelven a la bibliografía lo repasan, ¿verdad? Yo tenía le quiero decir que tengo una consulta sobre los temas del primer parcial, que si quiere se lo pregunto al final de la clase para no... Bueno, dale. Bueno, gracias. No, de nada. Bien. Entonces, para cerrar un poquito todo lo que tiene que ver con estructuralismo, en realidad es importante que ustedes tengan en cuenta estas cuestiones, estos conceptos, que solo estos conceptos, o sea, solo hacemos hincapié en estos conceptos. ¿Por qué? Porque justamente son los que constituyen para nosotros los principales términos de lo que hacen al estructuralismo, ¿no? Y a las nociones de aporte del estructuralismo. Quería decirles, para cerrar un poquito el tema del estructuralismo, vamos a ir viendo que a medida que estos conceptos de estructura o de sistema, de operaciones, los pequeños conceptos que fuimos analizando, se van a proyectar en el modelo que vamos a ver enseguida de Saussure. Pero es importante que tengan en cuenta este concepto o que puedan ver que los estructuralistas trabajan continuamente con formas, con este concepto de sistema, y no con sustancias. La forma tiene que ver con algo abstracto, ¿sí? Una elevación hacia la abstracción que vimos recién del pensamiento, y no con la sustancia, que sería más el sonido concreto, el sonido concreto. El mismo ejemplo que les di de mesa, fíjense, nosotros dentro de ese signo mesa podemos ver, como analizábamos recién, un aspecto que tiene que ver con el sonido y un aspecto que tiene que ver con el significado o el concepto de mesa. Pero a su vez, para los estructuralistas, el concepto de forma o de sistema no tiene que ver con el sonido concreto, sino con la representación abstracta que tenemos de ese sonido. Porque el signo lingüístico, mesa, no es que está en el aire, está en nuestro sistema mental de la noción que tenemos de la lengua, ¿verdad? Es una abstracción, no es que el sonido está en nuestro cerebro como si fuesen claves musicales, realmente como es la realidad física del sonido, sino que es una abstracción de ese sonido que está representada en esta forma, que es constante y que no es sustancia. Ahora cuando veamos Saussure lo van a entender un poquito mejor, me parece. Bien, y también sería a través de una imagen a eso. Claro, como si fuese una imagen, claro. Y ahora vamos a ver por qué es justamente la lengua o el sistema, que vamos a empezar a hablar ahora de lengua, de sistema como conceptos que van a estar muy presentes en lo que plantea Saussure. Lo que planteas es justamente, es como una huella psíquica, es como una imagen de ese sonido físico, real. Bien. Entonces, vamos a ver que también existen una serie de operaciones lingüísticas que las va a describir Saussure y que tienen que ver con esta relación, o sea, existe una serie de operaciones lingüísticas que tienen que ver o que van a influir sobre esa forma, sobre esa huella psíquica que tengamos del signo en general. Entonces, les traje esta plaquita también como para reforzar estos dos conceptos. Pero, ¿en qué sentido los refuerzo? En que lo tengamos ambos conceptos en cuenta, o ambos términos, para lo que vamos a ver como cierre de estos conceptos del estructuralismo. Y que ahora los tomará posteriormente Saussure cuando describa el resto de su planteo, ¿verdad? ¿Estamos? Sí, profe. Bien. Profe, no entendí lo que serían las operaciones lingüísticas. Las operaciones lingüísticas tienen que ver, lo van a ver cuando vean la bibliografía de Saussure, tiene que ver con qué es lo que sucede desde el punto de vista psíquico en nuestro pensamiento para que se produzca la construcción de ese signo. Es decir, ¿qué efectuamos psíquicamente?
van a ver que Saussure dice que existe una masa morfa de pensamiento y una masa morfa de sonido en el aspecto psíquico del signo, ¿verdad? Y que cuando nosotros queremos evocar un determinado signo, lo que hacemos es seleccionar, segmentar y luego combinar ambas cuestiones, tanto del sonido como del concepto, para poder combinarlas en un signo determinado. Esas son las operaciones lingüísticas. Profe, le voy a hacer una pregunta con total ignorancia. Por favor, no. O sea, lo que usted Humanos está somos diciendo, ignorantes, por ejemplo, sería que si yo estoy, no sé, en un lugar con mucha gente, y yo quiero estar, por ejemplo, estoy en mi casa y están, no sé, hablando, comiendo en la mesa, y yo en realidad lo que quiero escuchar es mi clase con usted. Es como que una parte mía va a querer escuchar y va a agarrar tu información y se va a quedar con eso y va a dejar que todos los demás sonidos pasen por el lado. O sea que ahí es donde se genera la concentración. O sea, yo me concentré en usted y ahí sale el sonido que yo quiero que entre a mi cabeza, a mi psiquis. Mira, es ilustrativo tu ejemplo. En realidad, sí, vos estás hablando de dos situaciones comunicativas distintas. Nosotros acá estamos hablando de una sola situación comunicativa, que sería la que se da entre un emisor y un receptor, ¿no? Que sería lo ideal. Pero, claro, en realidad lo que te llega a vos es esa cadena de sonido que va, por supuesto que te va a llegar por un medio físico, son las ondas sonoras. Si yo a ustedes les estoy diciendo mesa, les envío ondas sonoras que van a transcurrir, ¿verdad? Por el aire, Claro, es circuito. como por ejemplo cuando recién nosotras algunas te escuchábamos, estamos haciendo emisor y receptor, nosotras algunas te escuchábamos re bien, o sea que nuestro canal estaba perfecto y otras no te escuchaban, o sea que su canal estaba interrumpido por ejemplo, el internet. Por ejemplo. El internet. Exacto. Algo así. Bueno, pero lo que nos referimos con operaciones lingüísticas tiene que ver con lo que sucede en el interior de cada uno de los sujetos, ¿verdad? Cada uno de los sujetos, ya sea receptor o emisor, hará el camino contrario, pero efectuará estas operaciones lingüísticas. Selecciona, segmenta lo que quiere decir y luego lo combina en un signo. O sea, si yo quiero decir mesa, yo primero segmento los sonidos que necesito, que son huellas psíquicas en mi cerebro. Segmento el concepto que necesito, luego lo combino en un signo y luego digo mesa. ¿Se entiende? Esas son las operaciones lingüísticas que se producen psíquicamente para poder efectuar la evocación de un signo determinado. Lo mismo que ustedes si quisiesen decir un signo. ¿Se entiende? Sí, profesor, entiendo. Bueno, muy bien. Igual, o sea, lo que quiero es que me entiendan acá en lo que estamos analizando, pero esto va a llevar un proceso, no, tenemos un proceso como un proceso de aprendizaje, justamente, ¿verdad? Así que bueno, con paciencia, aparte nos ha tocado una época difícil, así con doble paciencia. Hay que fluir, no nos queda otro. Profe, ¿se podría decir que las operaciones lingüísticas es como un proceso antes de generar el signo? Claro. Ahora cuando analicemos el circuito del habla, ustedes me lo van a entender mejor en un gráfico, porque van a ver que hay diferentes... Y ahí usted va a volver a explicar lo que es el signo. Claro, eso es lo que yo quiero hacer. Ustedes tienen como mucha necesidad de información y no me dejan llegar a donde quiero llegar. O sea, pues si ustedes me dejaran llegar, ya lo entendería. No, está bien. Pero es que yo quiero llegar a eso para que lo entiendan. Si no, no lo van a entender. Pero está bien, es como, ¿vieron cuando los chicos quieren comer un helado y van en el auto? Pero nosotros de frutilla todavía no llegaron a la heladería, bueno, quiero llegar a la heladería y ahí lo van a Bueno, pero quiere decir que entonces encaminado vamos, que encaminado es sí, lo sabemos. Aparte la motivación es uno de los principales dispositivos básicos del aprendizaje, así que si hay mucha motivación, esto significa que vamos bien. Gracias, profe. Dejemos la falta de motivación para fin de año, porque si no estamos listos, chicos. Bien. Ahora les comparto entonces, vamos a Saussure. Bien, primero les comparto, vamos a compartir
la escuela de Ginebra, que es la escuela a la cual pertenece SUSIR, simplemente les pongo el encuadre. Cuando nos referimos a escuela nos referimos a diferentes pensamientos, ¿verdad? Hay distintas escuelas, entonces bueno, dentro de la escuela de Ginebra está SUSIR. Eso, igual, acá está la bibliografía. Igual yo, después lo dejamos subido ya en el campus. Perdón, voy a hacer una consulta. ¿Con la bibliografía vienen bien? No. No, pero no cómo se llevan ustedes con la bibliografía. Sino si pueden, hoy están terribles, si no, si pueden. Una chica que conozco, pero que cursó en el 2015 lingüística. O sea, sirve igual. Y Yo comparé con el de una compañera y pero usted, igual, pero lo que pregunto es, ¿no tienen acceso ustedes a la bibliografía? Porque antes nosotros había un enlace que es, o sea, el centro editor de materiales de la bibliografía que estaba con el centro de estudiantes es el que tenía el enlace para que ustedes puedan acceder a la bibliografía. Eso es lo que yo estoy preguntando, si ustedes tienen posibilidades de acceder. Cuando, por ejemplo, le damos acá a la bibliografía, ustedes acceden. Hay algunas que sí pueden, que hemos podido acceder desde el link, y hay otras que no, profe. Bueno, acá me pone en el chat que sí, que están todos los módulos. Yo los saqué del centro de estudiantes. Claro. Hay unas chicas que pueden y otras que no pueden. Pero no sé si dependerá de cada compu o qué. Claro, pero bueno, lo importante es que se pueda acceder. Si han accedido algunos, a lo mejor, lo importante es que se pueda acceder. A eso me refería. No, porque por ahí les estamos dando la bibliografía tranquilamente y ustedes no estaban pudiendo llegar a ella, y bueno, por eso es interesante que sea importante que la tengan. Muy bien. Bueno, vamos. Profe. Sí. Yo me imprimí lo que estaba en el campus, que era lo de positivismo y eso, no sé si está bien. En el campus, ¿de qué corte? No me acuerdo si era en el campus o lo... Tiene que ser, si es del campus... material de estudio, que era lo que teníamos que leer del módulo 1 y 2. El positivismo es el módulo 1. Lo del positivismo y eso. Sí, sí. En el módulo 1 está claro, eso bueno, tengo. Está, pero... las grandes corrientes. Yo quería saber si eso entraba en el primer parcial, el módulo 1. A ver, ustedes están con qué programa? Porque ustedes, si se fijan en el primer teórico, ahí tienen bien descrito la fecha de cada parcial y los contenidos que entran en cada parcial, por temas. Porque por eso cuando iniciamos este año les dije, presten atención a los temas que estamos desarrollando en el teórico, porque estamos en un año en donde estamos modificando los contenidos de la cátedra, que los vamos a modificar, pero ¿qué pasa? Hasta que esto se efectúa el trámite administrativo, nosotros necesitamos que ustedes sigan la temática que les vamos planteando teórico tras teórico y práctico tras práctico, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, profe, y no coinciden, perdón, no coinciden lo que es el práctico con el teórico. A ver, el de los prácticos es distinto al del teórico. Yo pensé que siempre el año pasado que tuvimos era teórico y por ahí en los prácticos reforzábamos el teórico. No. El año pasado, en primer lugar, no tuvimos prácticos. Y... No, con otras áreas, por ejemplo, eufonía. Bueno, pero es otra organización de la asignatura. Está bien. Sí. Incluso, sí, es la estructura de cada cátedra, sí. Hay estructuras que tienen esa metodología y hay otras estructuras que se dan los temas teóricos en los teóricos y los temas más prácticos en los trabajos prácticos. Bien, profe. Sí, esa era mi duda. Vamos adelantando muchos temas, por eso. Claro, exacto. Exacto. Así. Bien. No, pero está bien que lo plantees porque así ustedes también se pueden organizar al respecto, ¿verdad? Claro, a mí me pasó igual que la compañera, había bajado del centro de estudiantes módulo 1 y módulo 2,
que fueron lo que estuve leyendo. Claro. A ver, fui con la idea al práctico de hoy, que tuvimos con... Ay, se me fue el nombre de la profe ahora. Bueno, perdón, Y hoy pero- tuvieron, Angelina. puede ser Pamela o Angelina, Angelina. Angelina, ahí está. Exacto. Y yo estaba esperando reforzar lo que vimos Claro. en el teórico, pero bueno, ahora ya entiendo que es distinto. Es distinto y aparte ustedes vayan viendo que también se les va a dar la bibliografía en los prácticos, que es la que van a sobre la que van a trabajar los prácticos, y en los teóricos le vamos a dar la bibliografía sobre la que trabajamos en los teóricos. ¿Se entiende? Sí, eso nos aclaró la profe. Perfecto. Gracias. Profe, No, por favor. después de cuando usted termine de explicar todo, ¿podría decirnos bien específicamente qué es lo que entra en el primer parcial? Porque es como que estamos todos ansiosos por saber qué es lo que entra para ya ir preparando. Es como que estamos todos en el grupo preguntando qué entra, Yo recién me fijé en el programa y no aparece los temas para cada parcial. O No sea, aparece, claro, que eso no, es en el programa la no. cátedra, los integrantes, etcétera. No, en el programa no. Escuchen. En el programa no está. Está, les dije yo, en el primer teórico debería estar. Esperen que se los comparto. En el primer teórico se dieron las fechas de los parciales y los contenidos. Sí, profe, yo acá le estoy viendo. Fotos Eso. Cuando lo dieron. Yo cuando lo dieron saqué fotos. Si quieren después al grupo de WhatsApp lo puedo mandar para que lo tengan todos. ¿Pero todos pudieron entrar al campus, por ejemplo, de UNR? Sí, yo sí. Sí, profe, yo sí. Bueno, entonces, si ustedes entran en el campus y entran en la parte que es como es, cohorte 2021, van a ver que allí hay una de las carpetas, se llama clases teóricas. Entonces, dentro de clases teóricas, ustedes ingresan al primer teórico que está allí, que fue el primero que vimos, y ahí van a tener las fechas de los parciales y los contenidos por cada parcial. Que entre paréntesis, les digo algo, tenemos que ir viendo cómo se va dando todo esto. Tenemos que, o sea, eso es lo que es la planificación efectuada por la cátedra que se presenta al inicio de cada año. En realidad se presenta en diciembre, al finalización del año anterior. Pero ¿qué es lo que sucede? Eso se lo planteamos desde un principio. También tenemos que ver qué va pasando a lo largo de este año, con el cursado, con cómo se van inscribiendo. O sea que todo es potencial. Es la idea de que se cumpla, pero es potencial porque tenemos que ir viendo. ¿De acuerdo? Por eso les digo, no se vuelvan locos por ustedes lo que tienen que ir haciendo, si quieren ir leyendo la bibliografía que le vamos dando en cada instancia, teórico y práctico, prestando atención a entender los contenidos, pero si ustedes quieren avanzar más rápido, bueno, está bien, pueden ir leyendo la bibliografía, no hay problema, pero... Se nos fue la profe. Melina, ¿querés dar la clase? ¿No querés Waldi? Saquen una hoja. Saquen una hoja, chicos. Escriba. Oh, se fue la profe, chicos. ¿Qué pasó? Siempre descanse. Se cansó de escucharte a vos, Aldana. ¿Cómo Sí, que porque se le va a cortar la cámara. Cállate un poco, Aldana. Si acabamos y me te haciendo ticket. No quiere que Melu levante más la mano. Hola. Oh. Hola, Marcos. Seguí preguntando los temas, Aldana. Bueno, ¿quieren que pregunte? A ver, le doy clases. Bueno, se cayó. Se cayó Sí, profe, te el Meet. ¿Qué pasa, Lana? ¿Que te fuiste? Sí, le estaba dando clase vos. Sí. Bueno,
No sé hasta dónde me escucharon, porque me caí. De todas maneras, esperen que vamos a compartir, vamos a seguir con... Entonces, ¿quedó claro? Que vayan a lo que no me escucharon, y que eso sí, seguro que se me cayó porque fue lo último que dije, es que es importante que ustedes también sigan el ritmo que nosotros les vamos dando en las distintas instancias, en teóricos y en prácticos. Si bien quieren leer la bibliografía y adelantar, bueno, está bien, pero nosotros estamos teniendo una evolución en el proceso de aprendizaje de la currícula, ¿verdad? Entonces, por eso les vamos dando la bibliografía. Importante que vayan leyendo lo que vamos viendo en teóricos y en prácticos, ¿sí? ¿De acuerdo? Sí, profe, Bien. porque, perdón, por Sí, lo que profe, entendí, la fecha de los parciales pueden cambiar de acuerdo a cómo esté todo No, eso. en principio, la idea es que no, porque aparte sería muy... sí, no es que puedan cambiar. La idea es que se cumplan, porque sería muy dificultoso para todas las cátedras volver a coordinar también las fechas, porque eso hay que coordinarlo entre todas las cátedras. Lo ideal sería que se cumplan, pero vamos a ser sinceros, es lo que planteábamos en otras instancias académicas de la escuela. La situación está bastante complicada y, no sé, da la idea de que a veces no nos damos cuenta de que estamos en una pandemia. Y eso es lo importante también, que tomemos noción de que nosotros estamos yendo por este camino curricular, continuamos nuestra capacitación como profesionales, a pesar de todo y a través de los medios que podamos. Pero también tenemos que ubicarnos en la realidad que nos toca ubicarnos y que es, tenemos que tener cierto grado de flexibilidad y de fluidez. Y creo que también es importante hacer hincapié en este concepto, porque hay mucha gente que está sufriendo muchísimo por esto. Y bueno, lo importante justamente digo, es que todos ustedes, todos los que estamos hoy acá reunidos, estamos teniendo un grado de resiliencia importante, es decir, seguir adelante a pesar de los obstáculos. Y entonces eso es lo importante, continuar en esto. Por eso me refiero a que puede haber cuestiones flexibles, porque la realidad misma nos está diciendo que mañana ni yo sé si voy a estar, ¿se entiende? Está planificado, todo está organizado. Bueno, eso también pasaba antes de la pandemia, en realidad, si me pongo a pensar. Bien, vamos con SUSIR. Vamos a plantear algunas cuestiones generales antes de meternos de lleno en el planteo de SUSIR. Vamos a ver que hay como diferentes partes en la bibliografía que tienen que ver con una primera parte general, que es la que vamos a analizar ahora, vinculada a lo que es el objeto y el método de estudio de la lingüística, según este autor. Pero para llegar a encontrar ese objeto y ese método de estudio, SUSIR plantea que la materia de la lingüística está constituida principalmente, o en primer lugar, por todas las manifestaciones del lenguaje humano. Entonces, cuando se refiere a manifestaciones, teniendo en cuenta cada periodo y todas las formas de expresión, dice él. Es decir, la materia de esa lingüística son las manifestaciones del lenguaje humano, en su totalidad. Pero, ¿cuáles son las tareas de la lingüística? Si ya tenemos ubicada cuál es la materia de la lingüística, ¿verdad? Que es las manifestaciones del lenguaje humano. ¿Cuáles son las tareas que debe desempeñar esa lingüística sobre esa materia? Entonces, él plantea que las tareas de la lingüística tienen que ver con estos puntos. En primer lugar, hacer una descripción y una historia de todas las lenguas, de las familias de lenguas, y reconstruir, en lo posible, las lenguas madres de cada familia, que es lo que veíamos que hacían en las distintas fases, ¿recuerdan? Los distintos lingüistas en la historia. Por otro lado, otra de las tareas que tiene la lingüística es buscar las fuerzas que intervienen de manera permanente y universal en todas las lenguas. Cuando habla de fuerzas, se refiere a las leyes generales que van a regir
cómo una lengua permanece continuamente en el tiempo y en forma universal. Y por otro lado, otra de las tareas de la lingüística es deslindarse y definirse a sí misma. Que esta es una de las tareas principales, ¿por qué? Porque tiene que ver con que se inscribe en el plano de la investigación como ciencia, propiamente dicha. Entonces, teniendo en cuenta cuál es la materia de la lingüística y las tareas de la lingüística, ¿qué es lo que plantea Saussure? Sabemos con qué va a trabajar la lingüística, la materia, sabemos cuáles son sus tareas. Ahora, debemos buscar el objeto de estudio de la lingüística. ¿Cuál es ese objeto de estudio? Y cuando se plantea allí la necesidad del objeto de estudio, por supuesto, Saussure se ve, o se enfrenta, mejor dicho, a un campo muy paradójico, si se quiere, o heteróclito, es decir, que le transmite información de diferentes tipos. Nosotros acá, y van a ver ustedes en la lectura de Saussure, que también se plantea que hay ciencias, otro tipo de ciencias, no exactamente la lingüística, que operan con objetos de estudio que ya están preestablecidos de antemano y que se pueden considerar desde diferentes puntos de vista. En el caso de la lingüística no se estaría desarrollando lo mismo, porque el fenómeno lingüístico presenta dos caras que se corresponden. Sí, y ambas caras que se corresponden, dice Saussure, tienen el mismo valor, si se quiere. ¿A qué se refiere con eso? Que cuando hablamos de información lingüística, o cuando Saussure empieza a buscar el objeto de estudio de la lingüística, se encuentra con todo lo que hemos planteado en esta diapositiva, que es un poco lo que veníamos describiendo recién, cuando hablábamos de sonido, pero de huella psíquica, y de concepto, pero de huella psíquica. ¿Qué es lo que sucede ante este gran plano de la información lingüística? Tenemos aspectos físicos, aspectos psíquicos, aspectos fisiológicos. Hablamos de un sistema establecido. Cuando hablamos de la lengua hablamos del sistema desde el punto de vista estructuralista. También hablamos de que ese sistema o esa lengua puede cambiar, puede evolucionar, tiene un lado social o un lado individual. Es producto del pasado, pero también se constituye como algo actual. Por tanto, todas estas perspectivas eran las que se le presentaban a Saussure en el momento de encontrar y de buscar su objeto de estudio. Por eso, todo este tipo de información es la que Saussure debe empezar a diferenciar para realmente describir su objeto de estudio. Entonces, tomando en su conjunto, dice Saussure, el lenguaje, en general, es multiforme. Recuerdan que una de las tareas de la lingüística justamente era eso, ¿no? Hacer la descripción y ver las fuerzas que intervienen. Y deslindarse a sí misma, y definirse a sí misma. Entonces, cuando se enfrenta a toda esta información, plantea Saussure que, tomando el conjunto del lenguaje en general, se ve que el lenguaje es multiforme y heteróclito, dice él, a caballo de diferentes dominios. A la vez es físico, fisiológico y psíquico. Todo lo que veníamos diciendo. Pertenece al dominio individual y al social, no se deja clasificar en ninguna categoría de los hechos humanos, pero él plantea que porque no se sabe cómo desarrollar esta unidad. Entonces, empieza a ver al lenguaje desde este punto de vista y empieza a analizarlo al lenguaje y empieza a plantear partes del lenguaje. Entonces, por un lado, describe lo que es la lengua. Dice que la lengua es una parte del lenguaje, pero esencial, plantea Saussure. Plantea que la lengua es producto o resultado de un sistema social, de la facultad del lenguaje, y un conjunto de convenciones necesarias adoptadas por todo un cuerpo social para poder permitir el ejercicio de esa facultad del lenguaje en los individuos. Es decir, en cierta manera está planteando Saussure que la lengua es esencial, que sería la parte social del lenguaje, porque es justamente producto social, que es adquirida
y que es convencional, es decir, que convencional significa que es de común acuerdo entre los individuos de una sociedad o de una comunidad lingüística. Y a su vez la describe como un sistema de signos, ¿verdad? Ahora vamos a introducirnos en cómo va a ir analizando este tipo de información que se le presentaba a Saussure continuamente. Entonces, bien, seguimos todo en la primera parte, que es, él está buscando el objeto y el método de estudio de la lingüística, ¿verdad? Entonces, y bueno, se enfrenta en primer lugar con el lenguaje, observa todas estas características contradictorias y empieza a plantear el lugar de la lengua. Pero para hallar el conjunto, en el conjunto del lenguaje, la esfera que le corresponde a la lengua, plantea Saussure que es necesario situarse ante el acto individual que permite reconstruir el circuito de la palabra, que es el esquema que aquí estamos planteando, que es el esquema de Saussure. Es decir, ¿qué es lo que plantea? El lenguaje tiene múltiples facetas y esferas. Por tanto, para poder encontrar cuál es el aspecto de la lengua, debemos llevar este lenguaje que es heteróclito al acto individual que permite reconstruirse en este esquema que es el circuito de la palabra. Es un poco lo que estábamos hablando hace un rato. Entonces, bien, ¿qué es lo que sucede en el circuito de la palabra? Perdón, vuelvo al esquema del circuito de la palabra para que ustedes se ubiquen en A y en B. A sería el emisor en este circuito de la palabra, B sería el receptor. Y el circuito de la palabra sería la continuidad de todo lo que se produce entre estos dos interlocutores, ¿verdad? Entonces, Saussure empieza a analizar el lugar de la lengua en estos hechos del lenguaje. ¿Qué es lo que sucede? Bien, él empieza a describir que este circuito de la palabra tiene el emisor en donde se produce, fíjense, ustedes están viendo un círculo en donde hay un concepto y una imagen acústica, que constituirían lo que es el signo para Saussure. Luego, dentro del receptor, también pueden ver en el círculo, que sería la parte psíquica del receptor, un concepto y una imagen acústica. Pero a su vez vemos procesos fisiológicos que tendrán que ver con cómo ese concepto y esa imagen acústica en el emisor, que es psíquico, se lleva a cabo a través de movimientos fisiológicos, de la lengua, del sistema nervioso, etcétera, cuerdas vocales, etcétera, y se transforma en un fenómeno físico que es la fonación, que llegará al oído del receptor a través también de un fenómeno físico, y que a través de un proceso fisiológico, que será la audición, esa información física se desglosa a través de procesos fisiológicos, llega nuevamente al cerebro y se transforma en información psíquica, que es la unión de esa imagen acústica que escuchó el receptor y lo asocia a su concepto, es decir, ambas huellas psíquicas. Entonces, ante este análisis, Saussure dice, la lengua es un tesoro depositado por la práctica del habla en los sujetos que pertenecen a una misma comunidad. Un sistema gramatical virtualmente existente en cada cerebro, o más exactamente, dice Saussure, en los cerebros de un conjunto de individuos, pues la lengua no está completa en ninguno, no existe perfectamente más que en la masa. ¿De acuerdo? Ahí está el aspecto psíquico que está describiendo de la lengua. ¿Sí? ¿Vamos hasta acá? Sí, profe. Bien. Quiero preguntarte esto para simplemente convencerme. Es decir, el objeto de estudio de la lingüística es el lenguaje. No, el objeto de estudio de la lingüística todavía no llegamos, porque lo está buscando Saussure. Ah, bien. Todavía no llegamos. Vieron la pregunta, él está buscando el objeto de estudio, entonces se efectúa todo este estudio para llegar a identificarlo. Está basado en una metodología estructuralista, por eso hicimos todo el análisis de cuáles eran los términos y los conceptos principales del estructuralismo para poder ubicarnos ahora en la visión que Saussure tiene para buscar este objeto de estudio. ¿De acuerdo? Sí, profe. ¿Y nosotros, profe, nos basamos en un solo historiador o en alguien más?
¿Cómo, perdón? Que si nosotros nos basamos solamente en lo que Suset decía o alguien más, o si solo lo vamos a estudiar a él. ¿A lo largo del año? No, a lo que es lingüística, para llegar al significado de lo que es la de lingüística. Y vamos a ver, no solamente Susir, vamos a ver varios autores. Lo que pasa es que son diferentes puntos de vista, por eso hicimos todo esta introducción del estructuralismo. Vamos a ver un movimiento, si ustedes analizan el programa, ahora sí el programa, que lo tienen en el campus, que eso sí les recomendaría que lo impriman, porque ahí se van a ubicar en lo que es la estructura de la lingüística, de la asignatura lingüística, y las temáticas. Nosotros ahora estamos ubicados en el estructuralismo. Describimos las nociones generales del estructuralismo. Uno de los autores que pertenece a este movimiento estructuralista es Saussure. También van a ver algunos autores que están viendo ya en los prácticos, que pertenecen al movimiento, pero después vamos a ver otras temáticas, que son otros movimientos de pensamiento, que analizan a la lengua con otra perspectiva. ¿De acuerdo? Sí, profe. Bueno, entonces, ¿qué es lo que plantea Saussure? Siguiendo en este análisis de la lengua. Que por lo que él viene, por lo que viene analizando, la lengua es un objeto bien definido en el conjunto del lenguaje, que es más heteróclito. A la lengua se la puede definir claramente. Se la puede localizar en la porción determinada del circuito donde una imagen acústica viene a asociarse con un concepto. También se puede diferenciar a esa lengua del habla. Se pueden estudiar ambos separadamente, porque la lengua sería lo psíquico, el habla sería todo lo más fisiológico y físico. Y mientras que el lenguaje que él planteaba desde un inicio es heterógeno, o heteróclito, decía en su momento, la lengua así delimitada como la propone él, es de naturaleza homogénea. ¿Por qué? Porque es un sistema de signos en el que solo es esencial la unión del concepto con la imagen acústica, y donde las dos partes del signo son igualmente psíquicas. Por tanto, la información que se maneja en la lengua es una sola, por eso es homogénea, no es variada, heterogénea de mucha información, sino que es una sola, es información psíquica, y que está constituido por una imagen acústica y un concepto que ambos son psíquicos y se unen en la psiquis para conformar el signo, ¿verdad? Esto es lo que va planteando Saussure en este análisis. Entonces, ¿qué es lo que dice? Haciendo dentro de la proyección de todo lo involucrado en el lenguaje, llevándolo al circuito de habla, que es lo concreto, permite diferenciar lo que es la lengua de lo que es el habla. Y por tanto dirá que la lengua es social, que es esencial, social porque pertenece a todos los individuos de una comunidad lingüística, esencial porque es la parte primogénita de un sistema de comunicación. Psíquica, porque ya vimos por dónde estaba ubicada, en el circuito de habla, sistemática porque forma sistema, y forma, que es el concepto que terminábamos de ver en el otro PowerPoint, forma porque es constante, porque no cambia, porque siempre se permanece de generación en generación. A diferencia del habla... Perdón, profe, me interrumpo. ¿Por qué sería psíquica? Si lo podrías repetir. Psíquica es porque está justamente, vimos que está ubicada, es la huella psíquica, la lengua, hablamos de que la lengua en el circuito del habla está ubicada en la unión del concepto con la imagen acústica. ¿Y recuerdan dónde ubicábamos a esa unión? En el circuito del habla, en la psiquis. Dale, gracias, profe. Profe, Bien. yo me perdí. En el momento en que él quiere diferenciar lo que es lengua y el habla. Ajá. ¿Te ubicas en el circuito de habla? Sí. ¿Que mostramos? Bien. Sí, sí. Él dice que el lenguaje está constituido por diferentes cuestiones. Entonces lo que está tratando de diferenciar son las partes de ese lenguaje. Y reconoce claramente que al analizar esto o al proyectar ese lenguaje en este circuito de habla, hay información que es diversa, de distinta naturaleza. Información psíquica que transcurre en el cerebro, información fisiológica, información física. Pues él dice
que la lengua en todos los seres humanos de una misma comunidad lingüística es psíquica. O sea que está ubicada en esa unión entre el concepto y la imagen acústica. ¿Se entiende? Sí, hasta ahí sí. Bien. En cambio, el habla, a diferencia de la lengua, justamente podríamos decir que es psicofísica. Sí, psicofísica, y también se podría decir que el habla es física y fisiológica, que serían los dos aspectos que quedan en el planteo del circuito de habla, ¿verdad? Sí. Que justamente no es esencial para un sistema de comunicación. ¿Por qué? Porque es lo que le va a permitir hacerla externa al individuo. Pero el sustento real de la existencia tiene que ver con la existencia en la psiquis de todos los integrantes de una comunidad lingüística. Y asistemática porque no constituye sistema, es decir, no constituye lo que él plantea como este conjunto de elementos que se oponen, se niegan y se integran en un todo, ¿no? Que es el concepto de sistema o de estructura que se venía planteando desde el estructuralismo. A su vez, a diferencia de la lengua, que dice que es forma, que es constante porque no cambia, porque es siempre la misma, opone lo que es la sustancia, que la sustancia tiene que ver con lo que sí cambia, porque hace lo individual. Quizás lo que tiene que ver con el significante, es decir, voy al sonido porque es más concreto y más ilustrativo. Si yo digo mesa, porque tengo interposición igual, supóngase, pero yo tengo en mi sistema, en mi forma constante psíquica, constituido ese signo como unión de conceptos y de imagen acústica en mi cerebro de una manera, cuando lo llevo a lo concreto, que es el habla, que se transforma en sustancia, puede tener las características individuales de cada uno, ¿verdad? Pero eso no hace a que no dejen de comunicarse y de entenderse los seres de una misma comunidad, los parlantes o los hablantes de una misma comunidad. Entonces, cuando hace la descripción de todos estos elementos, Profe, es lo que sí. Entonces vos, para diferenciar, como para dar un ejemplo, que uno ve constantemente en los chicos que sale como un vocabulario que lo inventan ellos. Eso forma parte del habla porque es individual, o sea, no forma parte de un sistema que sería lengua. Igual aunque sean chicos, adultos, o sea, yo me estoy refiriendo a los conceptos, porque ustedes llevan mucho a los niños, al lenguaje, a la adquisición. Acá estamos hablando de lingüística en general, puede haber algún ejemplo que tenga que ver, pero esta lingüística general que estamos analizando de conceptos, luego sí van a ser proyectados o tomados, por eso lingüística está acá ubicada en segundo año, porque muchos conceptos de lingüística ustedes luego los retoman en otras asignaturas para poder proyectarlos en los procesos de adquisición, en las patologías, ¿de acuerdo? Por ejemplo, hablando más allá, perdón, profe. Por ejemplo, hablando más allá del niño, que por ahí, más que inventar palabras, por ahí se pasan de dibujitos y es como que copian palabras más que inventar. Pero, por ejemplo, si hablamos de patología, una persona que ha sufrido una ACV, que tiene que volver a hablar, quizás le salga a decir mesa y no mesa, pero nosotros vamos a saber que él se está refiriendo a que nos quiere decir mesa. No, algo así es lo que usted dice. Lo que pasa es que yo le estoy planteando otro concepto, no lo estoy proyectando en la patología. Para eso nos veremos en quinto año cuando veamos afasias en adultos. Lo que yo quiero que ustedes entiendan es que el significante y el significado, o sea, el concepto y la imagen acústica de un signo que es psíquico, es diferente a la producción en el habla, que es, por eso es forma, y la producción en el habla es sustancia. A lo que voy es que esa sustancia, o ese habla, es individual de cada sujeto. En cambio, el signo, concepto, imagen acústica, esa forma constante, psíquica, y sistema, es igual en toda una comunidad lingüística, no es individual, por eso es social. Ese es el concepto que quiero que entiendan. Y por eso Saussure toma a la lengua como objeto de estudio, elige a la lengua como objeto de estudio, porque dice, acá se encuentra todo lo que necesito, desde el punto de vista estructuralista y desde el punto de vista científico, para poder tomarla como objeto de estudio de la lingüística y constituirla como ciencia.
Porque lo otro, el estudio del habla en ese sentido, para SUSIR, no tenía rigurosidad científica. Por eso se queda con la lengua, porque es cambiante. ¿De acuerdo? Sí, profe. Bien. Además, hace continuamente SUSIR, si bien describe lengua y habla, hace continuamente una relación entre la lengua y el habla y no la desconoce para nada. Al contrario, justamente hace esta interacción, pero habla de naturalezas diferentes. Entonces él plantea que justamente la lengua es necesaria para que el habla sea inteligible y produzca sus efectos. Y a su vez el habla es necesaria para que la lengua se establezca. Entonces, lo que sí plantea es que históricamente el hecho del habla precede siempre, porque dice SUSIR que oyendo a los otros es como cada uno aprende su lengua materna, que no llega a depositarse en nuestro cerebro más que al cabo de innumerables experiencias. Por eso, luego vamos a ver cuando esté buscando el método de estudio, que el habla es la que hace evolucionar a la lengua a partir de ciertos aspectos, y que existe una interdependencia continua entre lengua y habla, porque justamente las dos constituyen el lenguaje, y se necesitan mutuamente. Tienen diferente naturaleza, pero son continuamente interdependientes, ¿no? Y luego, en base a poder ubicar el objeto de estudio de la lingüística, plantea la diferencia entre lo que es lingüística externa y lingüística interna. Nosotros vimos que, vimos la materia de la lingüística, vimos cuáles eran las tareas de la lingüística, vemos cómo SUSIR dentro del estructuralismo empieza a buscar el objeto de estudio de la lingüística, lo ubica dentro de la lengua, y también plantea esta diferencia, SUSIR, entre lingüística externa y lingüística interna, diciendo que la lingüística externa es la que se ocupa del estudio de todos los puntos en que la lingüística toca otras temáticas, como por ejemplo la etnología, las relaciones de la lengua con la historia política, las conexiones de la lengua con las instituciones, ya sean religiosas, ya sean educacionales, etc. O sea, todo lo que tiene que ver con lo geográfico, todo lo que tiene que ver con lo dialectal, todo lo que vincula a la lengua con temáticas externas a sí misma, se involucran en la lingüística externa. En cambio, en la lingüística interna, dice SUSIR, se ocupará de todo lo que es interno a la lengua, es decir, todo cuanto concierne al sistema y a sus reglas. La lengua es un sistema que no conoce más que su propio orden y peculiaridad. Es decir, la lingüística interna se ocupará del estudio de la lengua y de todas las reglas que existan para poder ordenarla, para mantenerla resguardada, para mantenerla convencionalmente protegida, en el sentido de que todos nos podamos entender porque hablamos una misma lengua. Entonces, a eso se aboca la lingüística externa, a diferencia de la lingüística interna, a diferencia de la externa. Y también la intervención del tiempo plantea SUSIR en cuanto a la búsqueda del método, porque de acuerdo, ya ubicó el objeto de estudio, que es la lengua. El objeto de estudio de la lingüística es la lengua. SUSIR lo ubica, lo identifica dentro de esta combinación del lenguaje entre lengua y habla. Se queda con la lengua como objeto de estudio. Ahora bien, se pregunta en esta lingüística que tiene que estudiar a la lengua, de qué manera, cuál es el método que va a usar para estudiarlo, para estudiarla esa lengua. La va a estudiar en un estado de lengua determinado, es decir, en un corte, en el aquí y el ahora, en el tiempo, o la va a estudiar cronológicamente a lo largo de la historia en el tiempo. Entonces allí se presenta esta cuestión del factor tiempo, que es capaz de justamente traer algunas dificultades a la lingüística y poder permitir dos ejes claros de estudio. El eje de las simultaneidades, dice SUSIR, y el eje de las sucesiones. El eje de las simultaneidades tiene que ver con las relaciones que son coexistentes, de cosas coexistentes, es decir, cuando hablábamos recién del aquí y ahora, que se están dando cuestiones coexistentes en un estado determinado.
relaciones coexistentes entre cosas en un estado determinado, donde no participa la intervención del tiempo, que sería lo que generalmente se describe como estado sincrónico o sincronía. El eje de las sucesiones tiene que ver con que se puede considerar más de una cosa cada vez. ¿Por qué? Porque donde están situadas tiene que ver con los cambios que se van produciendo. Cambios sucesivos en el tiempo, uno detrás de otro, cadena. Cadena en el tiempo. Aquí sí está el factor tiempo en el eje de las sucesiones y tiene que ver con una cuestión más vinculada a lo diacrónico. ¿Por qué? Porque para que haya sucesión y para que haya tiempo, ya no estamos hablando de algo coexistente, sino que estamos hablando de un análisis lineal, si se quiere, ¿no? Una unidad, un hecho, una particularidad detrás de otro. Entonces, comienza a ver que acá deberíamos, dice Saussure, describir dos tipos de lingüística. Una lingüística estática y una lingüística evolutiva. Por tanto, en la búsqueda del método que va a utilizar para estudiar ese objeto de estudio que es la lengua, empieza a analizar este tipo de metodología. Y entonces, ¿qué es lo que plantea? El reconocimiento de estas dos lingüísticas, de acuerdo a la participación del tiempo y a las relaciones o a la intervención de este tiempo en las relaciones del sistema. Y por tanto dirá que es sincrónico todo lo que se refiere al aspecto estático, a los estados de lengua, y diacrónico todo lo que se relaciona con las evoluciones. Y allí hace como esta proyección del término y hablará de lingüística estática para describir lo que sería lingüística sincrónica y la lingüística evolutiva para vincularla a lo que es la lingüística diacrónica, ¿verdad? Entonces, sigue la búsqueda del método de estudio, empieza a analizar qué estudia cada un tipo de lingüística y empieza a describir los campos de cada una de estas lingüísticas. La lingüística sincrónica, entonces, plantea Saussure que se ocupará de las relaciones lógicas y psicológicas que unen términos, como dijimos antes, coexistentes, y que forman un sistema, tal como aparecen en la conciencia colectiva. Mientras que la lingüística diacrónica estudiará, por el contrario, las relaciones que unen términos sucesivos, no apercibidos por una misma conciencia colectiva, y que se reemplazan unos a otros sin formar un sistema entre sí. Sigue analizando los campos de estas dos lingüísticas. ¿Con qué objetivo? Con encontrar el método de estudio, y empieza a vislumbrar que cuando se estudian los hechos de la lengua, o hechos de lengua, que es su objeto de estudio claramente definido, para el sujeto hablante, su sucesión en el tiempo es inexistente. El hablante está ante un estado. Así entonces, plantea Saussure que el lingüista que quiere comprender ese estado tiene que hacer tabla rasa, plantea él, de todo lo que ha producido y descenderse del estado diacrónico o de la diacronía. Por lo tanto, para Saussure, a la lengua no se la puede describir, ni fijarle normas para su uso, más que colocándose, dice él, el lingüista en un estado determinado. Es decir, debemos tratar de acercarnos a un método que pueda analizar a esa lengua con términos coexistentes. Por lo tanto, hace la misma comparación que hizo entre lengua y habla. Y dice, ¿cuáles son los dos métodos que tengo para poder aplicarlos a este estudio de la lengua? Por un lado sincronía, por el otro diacronía. ¿Cuáles son las características de estas dos metodologías? Bien, tengo la sincronía, que se excluye la intervención del tiempo, ¿verdad? Porque es un estado determinado, en este caso hablando de lingüística, un estado de lengua. También se basa en la perspectiva del hablante, recuerden siempre el circuito de habla, El hablante está en un estado determinado, en el aquí, en el ahora, y tiene todo ese, digamos, toda esa lengua disponible en su psiquis para poder utilizarla. Se basa en la perspectiva del hablante, entonces. Tiene como objeto solamente el conjunto de hechos
correspondientes a cada lengua. Y el hecho sincrónico es la relación entre esos elementos simultáneos, ¿no? Coexistentes que veníamos viendo. Mientras que la diacronía se tiene en cuenta la intervención del tiempo, habla de evolución, por tanto hay una fase de evolución, se basa en dos perspectivas, prospectiva y retrospectiva, es decir, de acuerdo a qué punto de la evolución tengamos en cuenta en el tiempo, desde donde estamos ubicados hacia adelante o hacia atrás. Retrospectiva, hacia atrás, prospectiva, hacia adelante. Los términos que consideran la diacronía no pertenecen a una misma lengua, porque así vaya hacia atrás o hacia adelante, son diferentes estados de lengua. Entonces, basta que tengan un vínculo histórico, por indirecto que sea, que ya eso nos permite reconocer que no pertenecen al mismo estado de lengua. Y que el hecho diacrónico es la sustitución de un elemento por otro en el tiempo, en un suceso. Por tanto, termina cerrando Saussure y considera que el método o la metodología más apropiada para el estudio de ese objeto de estudio, que era la lengua, es el método sincrónico o la diacronía. Y por tanto, selecciona ese tipo de metodología para su estudio. ¿Estamos hasta aquí? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Bueno. Sí, profe. Bueno, muy bien. Entonces, fíjense, todo este análisis que efectúa Saussure es bueno para encontrar realmente el objeto de estudio, que cuál es, ya sabemos cuál es el objeto de estudio que selecciona Saussure para... La lengua. La lengua. La lengua, eso. ¿Y con qué método estudiará esa lengua? Con sincronía Con el y sincrónico. diacronía. Claro, pero, o sea, hace ese modelo dicotómico, ¿no? Que muchas veces lo plantean como dicotomías entre esas dos oposiciones que hace de lengua y habla y estas dos de sincronía y diacronía. Pero siempre elige una para, así como eligió como objeto de estudio entre esa dicotomía entre lengua y habla a la lengua, ¿cuál es el método que selecciona para estudiar esa lengua? La sincronía. Eso, perfecto. No sé, a lo mejor nosotros estamos presuponiendo, desde el punto de vista, hablo de cómo le estamos presentando la temática, pero ustedes saben que, digamos, el método científico, hablando de método científico en cualquier tipo de ciencia, para que una disciplina se considere ciencia, es necesario que esa disciplina enmarque dentro de un método científico un objeto de estudio y una metodología de estudio. Si no se reconoce ni un objeto de estudio ni una metodología de estudio, esa disciplina no puede ser considerada ciencia. Por eso es que Saussure busca tan, digamos, laboriosamente esta cuestión del método y el objeto, porque quiere llevar a la lingüística a su lugar de ciencia, para ser estudiada la lengua en sí misma y no con otros métodos externos, ¿no? ¿Se entiende? Claro, como cuando, por ejemplo, solamente la estudiábamos el año pasado de la psicología. Claro, tenían una perspectiva. Claro, por eso ustedes van a ver que los movimientos de estudio se pueden proyectar en distintas disciplinas y los mismos autores los van a ver en distintas asignaturas proyectados a diferentes objetos de estudio, ¿no? No es lo mismo para un psicólogo, para un fonoaudiólogo, que por eso está esta cuestión de que los contenidos, ¿no?, se pueden proyectar a las diferentes disciplinas, pero en este caso la búsqueda de Saussure es justamente vinculada a la lengua en sí misma, como bien lingüista que era, ¿no? Bien, entonces, cerrando esta primera parte de aporte de Saussure, que tiene que ver con el objeto de estudio y el método, que ya nos quedó aclarado cuáles son, podemos acceder a una segunda parte a donde Saussure plantea la teoría del signo lingüístico. Y acá es importante ir viendo cómo va a definir Saussure al signo lingüístico, en dónde se originan esos elementos que constituyen el signo lingüístico y cómo actúa la lengua en la definición de todos estos elementos. Entonces, aquí fíjense, tenemos un signo lingüístico, que puede ser muy proyectivo, muy similar a lo que vimos con el ejemplo de la mesa.
vamos a tomar el árbol aquí, tal como lo plantea Susi. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos el árbol como concepto, en la parte superior de este círculo, y tenemos una serie de sonidos que nos van a representar árbol, que tienen que ver con que esos sonidos están vinculados a un concepto determinado, todo en nuestra psiquis, ¿verdad? En nuestro cerebro. Por tanto, él analiza, tenemos un concepto que tiene que ver con el contenido de cualquier elemento en nuestro mundo que nos rodea, y tenemos una imagen acústica, que es una huella que nos queda de ese sonido, que representa evocar algo en nuestra comunidad lingüística. Comienza entonces analizando este signo lingüístico, y por supuesto esta cuestión del signo lingüístico, que ahora vamos a ir viendo el aspecto psíquico principalmente, y que está, digamos, ese aspecto psíquico del signo lingüístico está constituido por dos caras, dice Saussure, ¿no? Un concepto por un lado y una imagen acústica por el otro. El concepto lo vincula al pensamiento o al significado, y la imagen acústica al significante, ¿verdad? Y entonces... Profe. Sí. Hoy tuvimos la clase teórica con la profe y ella nos explicó sobre el significado y el significante, de Sí. los cuales el significado es el concepto, Claro. y el significante es la imagen acústica. Exacto, exactamente. Eso es lo que está planteando y lo que plantea Saussure, tal cual. Esta vinculación, ¿verdad? Es lo que les mostraba en el esquemita anterior. Concepto, significado. Imagen acústica, significante. ¿Verdad? Y fíjense qué importante cómo actúa la lengua en esta interacción. Porque la lengua, en la producción del signo lingüístico, elabora sus unidades al constituirse entre esas dos masas amorfas, ¿verdad? Pensamiento y sonido, que era lo que les mencionaba yo al principio, cuando veíamos esta proyección del lenguaje en el circuito de habla. Y el papel característico de la lengua es servir de intermediaria entre el pensamiento y el sonido. Por eso hablamos de que este significado o concepto y significante o imagen acústica tienen carácter psíquico, son una huella psíquica, ¿verdad? Porque esta lengua es la intermediaria entre esos dos aspectos. Y entonces es comparable, dice Saussure, a una hoja de papel. El pensamiento es el anverso y el sonido el reverso. No se puede cortar uno sin cortar el otro. Así tampoco en la lengua se podría aislar el sonido del pensamiento ni el pensamiento del sonido. Por tanto, cuando describe al signo lingüístico, una vez de efectuar esta descripción de sus componentes, ¿no? De significado y significante, o imagen acústica, concepto e imagen acústica, para ser más exactos, plantea que el signo lingüístico tiene dos principios fundamentales. El primer principio es lo arbitrario del signo, y el segundo principio es el carácter lineal del significante. ¿Cómo están ustedes? Profe, ¿te puedo hacer una consulta? Sí. No terminé de entender bien lo que decía anteriormente sobre la lengua. ¿Qué sería? ¿Que la lengua se compone de un pensamiento y de un sonido, sería? No, de una huella psíquica del sonido. Sería significante. Porque sí, la lengua es psíquica. No se olviden, no pierdan de vista este concepto que vimos en esa dicotomía de lengua y habla. ¿Recuerdan? Cuando estaba Saussure buscando el objeto de estudio, que cuando hace la diferencia entre lengua y habla, dice que la lengua es psíquica. Entonces, si la lengua es psíquica, y la lengua es un sistema de signos, por tanto, los signos son psíquicos. ¿De acuerdo? ¿Pero a qué te refieres cuando dice que la lengua es psíquica? Porque está en el cerebro. Es de actividad psíquica. Ah, ok. ¿Ok? Ok. Bueno. No, lo que yo les preguntaba era cómo están ustedes de atención, porque ya llevamos bastante tiempo. Medio atosigada.
Yo, profe, le puedo ser sincera, Sí, eso- soy media tosigada. Claro, eso mismo le estoy preguntando. Bien, escúchenme. Vamos a hacer una cosa. Quedamos aquí y en el próximo teórico continuamos analizando estos dos principios del signo. Bueno, dale, profe. Sí, profe. Dale, sí, Bien, mejor, profe. escuchen, antes de que se desconecten, así ya descansan su actividad psíquica, hablando de psíquico. Bien, para cerrar un poquito lo del día de hoy. Objeto de estudio, lengua, ¿verdad? Por eso estructura todo esto. Método de estudio, sincronía. Y en relación al signo, recuerden que la lengua, ese objeto de estudio de la lingüística, es un conjunto de signos. Así lo describe Susy, ¿verdad? Es un sistema de signos y que es psíquica. Por tanto, esos signos serán psíquicos. Luego ahora en la teoría del signo irá abriendo, analizando estos signos. Y eso es lo que vamos a ver cuando veamos estos dos principios. ¿Sí? Perfecto, profe. Sí, Bueno, profe, está entendido. Cualquier cosita, entonces, bueno, lo que yo quería hacer también es crear como si fuese un link único, para no tener que ustedes tengan que entrar todos los martes al campo para ver el link. Sí, estaría bueno. Me parece que es más cómodo, pero bueno, investigo, si ya para el próximo martes lo podemos hacer, ya dejamos un link en donde ustedes directamente entran ahí. Y no tienen que estar... Lo podemos hacer cualquiera de nosotros igual, profe, eso si quiere. Y lo ponemos en el grupo de lingüística y listo. Ah, no tengo ni idea cómo es. Bueno, pero no importa, no te preocupes, porque total lo vemos, cualquier cosa yo les pido ayuda a la próxima. ¿Les No, parece? pero si lo hacemos nosotros es un link para menos de 100 personas. Creo Claro, que tiene que ser hacer desde la institucional. facu. Tiene que ser Claro. institucional, sí. Bueno, no importa, pero Pero no se puede que entremos a este mismo. Sí, yo calculo que sí. Este es el mismo que está con la clase pasada. Para todas las clases. Ah, perfecto, claro, está bien. Lo que pasa es que la cuestión de organización es propia, interna de la metodología de la cátedra. Bien, eso me dieron cuenta ustedes, Claro, porque si yo este no lo veo está de todo. en el campus, directamente entramos a este. Perfecto, Claro, de perfecto. última, aclarar que esto lo vamos a usar siempre para que no haya confusiones para Y otras y... Exacto, y dejar usarlo reservado este horario y este espacio en la plataforma para esta clase. Claro, claro que sí. Está bien, me parece buena idea. Bueno, ¿cómo Profe, le hago una consulta. Sí. ¿El Power lo va a subir al campus? ¿El Sí, que sí, pasó sí, hoy? sí, sí. Sí, Ah, sí, sí. listo, gracias. Es más, voy a subir este Power y van a tener, digamos, incluido en este Power los dos principios del signo y todo lo que vamos a terminar de analizar el próximo teórico. ¿De acuerdo? ¿Y para el teórico que viene hay que leer algo en especial? No. Porque en realidad, justamente la idea es que nosotros le damos en los teóricos, la bibliografía en el teórico, y después le explicamos un poquito, para cuando ustedes acceden a la bibliografía, la leen, ya tienen como un esquema, un mapa conceptual, hacia dónde, con ese esquema que vimos en el teórico, o sea, el PowerPoint, hacia dónde tienen que hacer hincapié en el contenido, porque si no ustedes leen la bibliografía y les parece que todo es importante, ¿se entiende? En cambio, con el Power anterior, con la bibliografía y con la explicación del teórico, ya saben a dónde, este concepto es lo que dijo la profe que hay que tenerlo en cuenta, este y este. ¿Se entiende cuál sería por eso la idea de que ustedes tengan la bibliografía hoy con el Power y después vayan a la lectura de la bibliografía? ¿Sí? Profe, perdón, yo tengo una consulta con respecto a la bibliografía de la clase pasada que nos diste, Bien. de Benveniste. Sí. Hay términos que vimos hoy que están en esa bibliografía, como diacronía, sincronía. Ah, sí, claro, vos lo vas a ver. Lo que pasa es que vas a ver que todos los autores que pertenecen al estructuralismo, o sea, todos estos que estamos viendo, van a manejar los mismos términos, porque justamente el estructuralismo es un movimiento de un grupo de lingüistas, es decir, de autores, que van a tener la misma idea. Claro. De pensamiento, que es todo este movimiento estructuralista que venimos analizando. Entonces van a hablar de todo esto. Claro que sí. Y aparte, claro, están hablando en esa bibliografía también citan a Saussure. O sea, con todas estas cosas.
Claro, porque eso es como, bien como lo pronuncias, me gusta. Es como, es el padre de la lingüística para los estructuralistas. Es Bien. como el fundador, porque es él el que identifica el objeto de estudio y el método, por tanto es como el fundador de la lingüística como ciencia. Claro. Desde el punto de vista positivista, ¿no? Del pensamiento científico, que es lo que caracteriza esa época y ese movimiento estructuralista. Bien, y ¿Entiendes? otra cosa más, sí, con respecto a Levski, a mí me pasó que da muchos ejemplos en la bibliografía, como a mí se me resultó muy pesado, porque empieza a darte ejemplos de cómo se pronuncian, no sé, la P, repite muchas cosas de esas y no sé qué es importante, qué no. Bien, por eso yo les hice hoy hincapié y les volví a retomar, vieron que les volví a retomar a Piaget y les dije, tomen esto, esto y esto de Piaget y tomen esto y esto de Benveniste. Es más, si ustedes después quieren, si quieren, yo les puedo hacer un esquema general para que tengan como un mapeo así, orientador, y lo subimos a las clases teóricas. Sí, ayudaría mucho. Entonces, sí, porque sería como un, claro, como un organizador, ¿verdad? Claro, porque tiran muchos ejemplos, todos los autores. No, y aparte son ejemplos en otros idiomas, son ejemplos en otros idiomas. Sí, la clase que viene vamos a analizar estos dos principios y vamos a iniciar con algún temita más. Pero bueno, de a poco, con tranquilidad, no os desesperéis, tranquilos, porque ya les digo, perdona, me gusta hablando de Levski y cerramos acá. Levski, hágame hincapié en esto que les dice el Power, ¿entiendes? En estos conceptos, en esta interrelación, y en los que les mencioné yo, que en el Power no está, pero se los puedo agregar, que es que lo que le importa a Levski en realidad es esta innovación en la metodología. Cambiar, dice, los estructuralistas están cambiando el método de estudio, la manera de estudiar. Esto es la principal postura de Levski, y por eso dice, ¿y por qué los estructuralistas están cambiando la forma de estudiar a la lingüística y a la lengua? Y porque plantean esto, lo que vimos hoy, ¿verdad? Generalización, abstracción, modelo, pertinencia, ¿sí? Bien. ¿Estamos? Gracias, profe. No, por Otra favor. consulta te hago. Decime. Me fijé en todos los teóricos que hay en el campus para ver lo de los temas del primer parcial. Sí. Y en los teóricos están las fechas de los parciales, pero no están los temas específicos. Bueno, muy bien, si ya te hiciste el trabajito ese, mira, me lo ahorraste todo. Bien, escúchame, Regina, entonces, a ver, quizás modifique el Power y ponga las temáticas de los... En la misma donde están las fechas, yo pensé que estaban puestos, puede ser que se me pasó. Porque la planificación lo entregamos así, entonces generalmente, cuando armamos el Power, copiamos lo mismo, digamos, para que ustedes tengan la fecha y los contenidos, pero bueno, indudablemente no fue así. Así que donde estén las fechas, fíjense que les voy a agregar los contenidos. Así tienen la fecha del parcial y cuáles son los contenidos que se incluyen. ¿De acuerdo? Dale, gracias, profe. Dale, profe, gracias. Bueno, gracias a ustedes, que descansen. Chao. Y bueno, feliz día de la fonoaudiología para todos mañana, ¿eh? Ah, biología no, el lunes. Chao, profe, gracias. Gracias, profe. Chao, Gracias, profe. Chao, profe. Feliz día. Feliz día. Chao, Feliz día, igualmente para todos. Chau, chau. Feliz día, profe.